En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Sería bueno quedarnos y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Cuando empezó la pandemia y nos encerraron y estuvimos en cuarentena, pues dejé de ver a mis niños del ESIG. Como saben, yo trabajo con los adolescentes de 5º a 9º. Y los dejé de ver, y cuando los volví a ver después de la encerrona, pues ya ni los reconocía. Había unos que habían crecido como 1 metro hacia arriba, otros como 1 metro hacia los lados, y otros que les había crecido el pelo como 1 metro y tenía que buscarlos ahí abajo de eso. Y estaban transformados. Yo decía: ¿quién eres tú? No los reconocía. Habían cambiado mucho. Y cuando lograron ir al ESID otra vez, estaban felices. Y ya llegaban sus mamás y típico de: Marco, ya llegaron por ti. Y no se salía de la cancha, ¿no? Porque está muy cómodo ahí. Mamá, ¿me dejas 15 minutos más? 15 minutos más. Y no se quieren ir, porque la están pasando bien. Y cuando uno está a gusto, se quiere quedar ahí. Y yo creo que todos hemos hecho esa experiencia. Hemos tenido algún momento en el que estamos disfrutando mucho y decimos: quedémonos aquí. Y eso le pasó a Pedro. Lo vemos en el Evangelio de hoy, que sube a la montaña, Jesús se transfigura delante de ellos y Pedro dice: quedémonos aquí, hagamos 3 chozas y quedémonos a vivir aquí. Y las 3 chozas eran para Jesús, para Elías y para Moisés. O sea, ni siquiera él, no me importa dormir al ras, yo lo que quiero es quedarme aquí en esta felicidad. ¿Y qué es lo que vieron para exclamar eso? Vieron a Jesús transfigurado. ¿Qué significa eso? ¿Jesús era Dios? Sí. ¿Pero parecía Dios? No. Era un hombre normal, así barbón y guapo como el Padre Santiago, pero pues un hombre normal. Y la gente al verlo no decía: mira, ahí está Dios. Otros decían: ¿quién no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero? ¿De dónde saca que ahora es Dios? Parecía un hombre normal. Sin embargo, en ese momento se transfiguró, es decir, cambió su figura, se transformó y se reveló como Dios. Y los discípulos cayeron rostro en tierra y pudieron ver la divinidad de Jesús con sus propios ojos. Claro, pues ya no querían regresar. Si pudiéramos ver a Dios. De hecho, al final del Evangelio, cuando se escucha una voz, dice que los cubrió una nube y ellos se llenaron de miedo y cayeron rostro en tierra. Porque entre los judíos se creía que si tú veías a Dios, te morías. O sea, porque Dios es tan hermoso, tan grande, tan magnífico, que no podías aguantar. O sea, como que explotabas de amor o yo qué sé. Pero entonces si veías a Dios, te morías. Entonces siempre se cubrían la cara, se volteaban, porque no querían ver a Dios, porque no se querían morir. Si pudiéramos ver a Dios, yo creo que explotaríamos de amor, nos moriríamos. Por eso se esconde. Porque si viéramos a Dios como es, saldríamos corriendo, porque no nos sentiríamos dignos de estar en su presencia. Por eso se esconde, para que no te escondas tú. Y eso que vivieron Pedro, Juan y Santiago, lo vamos a vivir nosotros hoy, aquí en la Eucaristía, y en cada misa se vuelve a dar.
El problema es que en vez de una transfiguración hay una transubstanciación. ¿Qué es eso, padre? Ya les explico, ¿ok? Entonces, así como mis niños del ESID habían cambiado su forma y se habían transformado, pero seguían siendo ellos, más grandes o más gordos o más mechudos, pero seguían siendo ellos, en la Eucaristía pasa lo contrario. No cambia la forma, sigues viendo un circulito blanco. Tu olfato no huele nada. Tu tacto, pues dice, esto se siente como un cartoncito. Tu gusto dice, esto como que sabe a harina, no sabe al cuerpo de Cristo. Pero tu oído no escucha nada y sin embargo escucha todo, porque escucha las palabras, esto es mi cuerpo. Y ahí se da el milagro de la transubstanciación. Y aunque la forma no cambie, la sustancia sí. Y después de que el Padre dice estas palabras, eso ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Aunque no parezca. Así como Jesús era Dios, aunque no pareciera, pero sí lo era, la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo, aunque no parezca, pero sí lo es. Y cuando tú comulgas, puedes decirle eso mismo a Jesús. Qué bien se está aquí. Quisiera quedarme aquí para siempre. Quisiera que te quedes tú aquí para siempre. Déjame hacerte una choza en mi corazón, para que te quedes a vivir aquí y nunca te apartes. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos permita acrecentar nuestra fe, para darnos cuenta que realmente ahí en la Eucaristía está Él presente, aunque mis sentidos no lo detecten. Y si vivimos con fe la Eucaristía, se va a dar lo que dice San Pablo en la segunda lectura. Él dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. No va a transformar tu cuerpo, no te preocupes, pero sí va a ir transformando tu corazón. Y si lo dejamos, Él va a ir transformando nuestro corazón miserable en un corazón hermoso como el suyo. Y cada Eucaristía me puede ir transformando, me puede ir convirtiendo, porque estoy recibiendo realmente al Dios creador de todo el universo. Aunque no lo parezca, Él está ahí. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos abra los ojos del corazón para poderlo ver, que aumente nuestra fe para darnos cuenta del milagro que vamos a presenciar en unos minutos. Que así sea.